Buenas tardes, profesor. Nosotros como grupo vamos a hacer el análisis del poema El Valle, de Alphonse Lamartine. Pero primeramente vamos a hacer una breve introducción del romanticismo. Como sabemos, el romanticismo es un movimiento ideológico y cultural del siglo XIX, caracterizado por la libertad artística. La Revolución Francesa de 1789 sienta la base de este movimiento, con las ideas de libertad, igualdad y fraternidad. A ello se añade el predominio del espíritu sobre la razón que defiende la filosofía idealista alemana de los siglos XVIII y XIX. Frente a las normas se postulará la rebelión del individuo y la exaltación del yo. Ahora vamos a desarrollar una breve biografía de Alphonse de Lamartine. Alphonse de Lamartine fue un poeta y político francés y uno de los principales representantes del romanticismo. Nació en 1790 en Mâcon en el seno de una familia noble. Lamartine abre el romanticismo en Francia con su libro Meditaciones poéticas, 1820. Como escritor se lo reconoció sobre todo por su poesía, que reflejan los rasgos principales del romanticismo: elegancia y refinamiento en la expresión de los sentimientos y las emociones. Entre otras obras podemos mencionar Nuevas Meditaciones Poéticas, 1826, y también Armonías Poéticas y Religiosas, 1830, Jocelyn, 1836, entre otras. Lamartine fue además un prolífico escritor de novelas y biografías, ensayos y obras históricas. Entre sus obras en prosa cabe destacar Historia de los Girondinos, 1847, y las novelas autobiográficas Rafael, 1849, y Graciela, 1852. Lamartine falleció el 28 de febrero de 1869 en París. Dice, ahora analizaremos el poema El Valle. Este poema está compuesto por 16 estrofas, por 4 versos en decasílabos. El tema principal es el deseo de muerte que siente Lamartine, porque está cansado de la vida y busca refugio en el valle. El yo lírico aparece en primera persona del singular y se evidencia en la primera estrofa, segundo verso. Mi corazón no quiere decir nada del destino. También en la sexta estrofa, mi primer verso, allí entre muros de verdor con un corto. El primer destinatario de este poema es la naturaleza, estrofa 7, verso 3. Oh lugares tan bellos, dado también el olvido. El segundo destinatario es su alma, estrofa 10, verso 1. Alma mía, reposa en este último asilo. El tercer destinatario es una mujer, estrofa 12, verso 4. Solitaria desciende donde están los sepulcros. Por otro lado, el poema está dividido en 3 bloques temáticos. En el primer bloque muestra el camino que recorre el poeta hasta llegar a su refugio, que es el valle. En el segundo bloque, el poeta ha llegado al refugio y es donde Lamartine identifica su refugio como terreno con el más allá. Y por último, supone un cambio total y nace la exaltación de la naturaleza, que une un estado de ánimo renovado a pesar de la soledad impuesta por el mundo. Ahora vamos a hacer un análisis de las figuras retóricas que encontramos en el poema, comenzando primero con la estrofa 1, verso 1 y 2. Esta figura literaria que encontramos en esta estrofa es el hiperbatón, que hace alusión a la inversión en el orden gramatical de las palabras. Hasta de la esperanza ahora se siente hastiado. Mi corazón no quiere pedir nada al destino. Esta figura literaria realza ciertas palabras y da elegancia y belleza en el poema. Otra figura literaria es la interrogación retórica, que es preguntar algo sin esperar respuesta. La encontramos en la estrofa 16, verso 4.
¿Quién no ha oído esta voz resonar en su pecho? Esta figura literaria da mayor fuerza a lo que se dice. En la estrofa do, verso 3 y 4, nos encontramos con la figura literaria encabalgamiento. Esta hace alusión que los versos deben leerse de corrido. No hay pausa entre verso y verso. Y dice, llenan ambas laderas unos bosques espesos, que cruzando sus sombras curvas sobre mi frente, por entero me cubren de silencio y de paz. Y por último, nos encontramos en la estrofa 9, verso 1 y 2, la metáfora. Esta hace la comparación entre un término real y otro con el que se compara. Y dice, solo queda el amor como queda una imagen, que perdura en el alba cuando un sueño se borra. Esta, en los poemas, ennoblece, embellece, hace un cambio semántico de gran resultado estético. Es una de las figuras más importantes de la lengua literaria. Entre las características del romanticismo presente en el poema, podemos mencionar la exaltación del yo. El poeta refleja los sentimientos y emociones, aquello que atormenta su alma. Refleja los sentimientos de angustia, de melancolía y de tristeza. Otra característica es la naturaleza dinámica. La naturaleza en el poema se relaciona con los estados de ánimos del autor. Esto es la melancolía. Y tiene una preferencia por la ambientación nocturna, lúgubre. El poema nombra las brumas, días de otoño, sombras del monte, el véspero. Otra característica, además, es el tema de la muerte. La insatisfacción espiritual lleva al poeta a buscar refugio en el valle. Por último, podemos nombrar el aislamiento, que lo lleva a refugiarse en la naturaleza. Y esto se cita en la parte "Oh lugares tan bello, da también el olvido". Bueno, para finalizar este análisis del poema El Valle de Alfons Lamartine, vamos a señalar la importancia del romanticismo europeo. Ayar señala en su libro Teoría de la Literatura que se evidencia en la importancia en la lengua, en el estilo que se transformaron profundamente, enriqueciéndose de manera especial en el dominio del adjetivo, de la metáfora. El lenguaje literario abandonó los artificios expresivos de origen mitológico, verdaderos tópicos de la tradición literaria ya gastados y desprovistos de toda capacidad poética, al mismo tiempo que se aproximaba a la realidad y a la vida. Ahora vamos a también hacer alusión de que el romanticismo favoreció el surgimiento de algunos de los estereotipos culturales más vitales de Occidente. El corazón como víscera de los sentimientos, la liberación del dolor gracias al arte, el aislamiento y la inspiración como requisito de la creación, la rebeldía ante el poder divino, el atardecer como escenario de las penas de amor.